Las mejores ideas nacen de la curiosidad y crecen cuando se comparten. Esto es Think Anáhuac, el podcast de la Universidad Anáhuac Mayab. Un espacio para abrir conversaciones que inspiran, amplían el horizonte y conectan ideas con propósito. Aquí cuestionamos y exploramos y sembramos nuevas formas de pensar. Bienvenidos. En esta ocasión tuvimos como invitado al Dr. Jorge Gómez Abrams, un referente internacional en la innovación y pensamiento creativo, reconocido con el premio Lifetime Achievement Award de la UNESCO por su destacada trayectoria. Ha dirigido proyectos globales de diseño e innovación en empresas como Bombardier, BMW, Nestlé y General Motors. Y actualmente es director general de Win Innovation y socio fundador del Design and Business Innovation Institute. Con más de 2 décadas formando líderes y organizaciones en distintos países, Jorge impulsa una visión de la innovación más humana, colaborativa y consciente del impacto que puede generar en la sociedad. Ahora sí, los dejo con el episodio. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Quisiera empezar esta entrevista preguntándole cómo se siente, cómo llega a esta entrevista hoy. Feliz de la vida. La verdad es que aquí siempre me tratan muy bien. La universidad es una de mis favoritas en el país y siempre me encanta colaborar, aunque sea con un granito de arena, en las iniciativas que aquí están haciendo. Así que me siento muy bien. Gracias por invitar. Bueno. Y bueno, empezando ya, me gustaría preguntarle cómo define la innovación más allá de la tecnología y procesos. La defino como nuevas formas de crear valor. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que sería entonces, ¿qué es crear valor? ¿No? Nuevas formas de crear valor significa que valor viniendo de la percepción del mismo de valor por parte de las personas a quienes queremos beneficiar con las innovaciones. Las innovaciones o la innovación puede ser de producto, de servicios, de experiencia, de procesos, de modelo de negocios, de canales de distribución. Son diferentes tipos como caras de la innovación, pero todas ellas tienen algo en común. En la medida que tú puedas crear valor a partir de estas caras de innovación, es menor el riesgo de la iniciativa que evidentemente es disruptiva y que pretende mejorar notablemente algún tipo de servicio o producto. Ya, súper. Y pensando en innovación y todo esto de crear valor, ¿cree que tiene que ver con desaprender cosas o no sé si sería el término más Sí, adecuado? Es correcto. Creo que desaprender es muy correcto y le da justamente al clavo, porque tenemos nosotros lo que llamamos modelos mentales, todos absolutamente. Estos nacen casi o se insertan en nuestra mente desde el momento en que nacemos. Poco a poco se van nutriendo con las tradiciones familiares, con el sistema educativo. En la primaria se fortalecen, en la secundaria se consolidan y después forman parte de nuestra cultura. Son los famosos paradigmas. Y como son paradigmas, son invisibles, no los podemos ver. Evidentemente, esa es la forma que tenemos conceptualizada de que así funciona el mundo. Así es como debe de funcionar el mundo. Así es la forma que tengo yo de resolver problemas. Por lo tanto, estas creencias personales que se convierten en modelos mentales, hay que desaprender muchas de ellas para poder innovar, porque entre otras cosas están prácticas, están valores, están premisas que nos hacen pensar que la forma que hemos venido trabajando o haciendo las cosas durante los últimos 10 años tendrá que ser permanentemente la misma, y no es cierto. Para nada, ¿no? Entonces sí hay que desaprender mucho de esto, que evidentemente tiene que ver con este desafío, no como un acto de irreverencia o de rebeldía al famoso status quo. Y un poco, pues desaprender también, creo que puede ser un poco complicado para muchas personas, como creo que siempre es como de lo que ya sé, seguir aprendiendo más, pero también desaprender es como seguir aprendiendo más de alguna forma. Sí, la única forma de desaprender, tienes toda la razón del mundo, de forma individual va a ser muy complicado, porque ni siquiera lo puedes ver. ¿Qué necesito desaprender para dejarle hueco a lo que tengo que aprender? Es muy difícil. Entonces, en la innovación hablamos siempre de equipos de trabajo, del famoso principio de la inteligencia colectiva. Son equipos. Es la única forma que tienes tú de ver, a través de la interacción que tienes con tus compañeros de trabajo, de equipo, algunos sesgos que traes y que se repiten como patrones de comportamiento.
ellos te lo pueden decir de una forma, digamos, más abierta, en un ambiente de confianza, sin necesidad de poner en entredicho tu autoridad o tus creencias personales. Te lo dicen de una manera que tú lo entiendas, sí es cierto, esta es una manera que tengo yo de expresarme, o traigo este sesgo cognitivo desde siempre o desde hace mucho tiempo y no me salgo de ahí. Entonces, el hecho de que se haga notar en una conversación en un equipo, entre personas en un equipo, hace que tú primero tengas conciencia de eso y después que hagas algo al respecto, que sepas cómo puedo yo quitar de mi repertorio como si fuese la única herramienta que tengo e incorporar otras más que son más útiles ahora. Ya, pero implica mucho la apertura también, ¿no? Definitivamente. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, en general, cuando hablamos de innovación siempre hablamos de apertura, ¿no? Totalmente, y es esa apertura justamente al aprendizaje que de repente tiene que ver con este desafío a nuestros modelos mentales, a nuestras creencias personales, que repito, son las más complicadas, primero de identificar y después decir por qué tengo que cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero al final de cuentas, tachamos a la sociedad o a las empresas que son resistentes al cambio, cuando no podemos ver en nosotros mismos que somos parte de toda esta gran resistencia, que es totalmente biológica, La resistencia al cambio es biológica. Nuestro cerebro está condicionado para que podamos nosotros, digamos, trabajar en estabilidad, sin cambios. Los griegos le decían homeostasis. Es la posibilidad de trabajar de una forma sin caos, sin entropía. Y esto es evidentemente importante en los seres humanos y en las organizaciones, pero esto no te permite evolucionar, digamos, trabajar bajo un ambiente de estabilidad no te permite progresar, terminas haciendo trabajos rutinarios que no te llevan a explorar caminos que no has explorado nuevamente, ¿no? O previamente. Entonces, la innovación tiene que ver mucho con esa capacidad que tengas de alternar tus estados mentales. El estado mental de estabilidad, la homeostasis, y alternarla con el estado mental de crecimiento, que es el estado mental que se requiere para innovar. Me encanta, wow. Y entrando un poquito más a temas personales, ¿recuerda alguna idea personal que tuvo que desaprender en particular? Sí, sí recuerdo, y tiene que ver con un paradigma. Cuando fui director de diseño e ingeniería en una empresa canadiense que se llama Bombardier, yo llevaba como una especie de práctica personal el concepto de liderazgo a través de la inspiración. ¿Sí? El famoso liderazgo transformacional. No el liderazgo transaccional que le dice a la gente lo que tiene que hacer y te cuido y te vigilo como policía para que lo hagas, sino aquel en donde yo intento motivar a la gente de una forma intrínseca, que hagan las cosas porque están convencidas que así se puede hacer mejor que de la otra forma. Pero esto en una empresa con tanto, diría yo, bagaje y una cultura tremendamente, digamos, asociada a prácticas obsoletas, era muy complicado. Tenías que actuar como un jefe transaccional, algo que yo no lo tenía en mi repertorio contemplado, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que desaprender mis prácticas de liderazgo transformacional y empezar a trabajar mis prácticas de liderazgo transaccional, como si estuviera en el ejército. Decirle a la gente, esto es lo que vas a hacer y lo tienes que hacer para mañana. Y esto no entraba en mi repertorio. Para mí era muy difícil hacerlo. Y entonces la gente, digamos, ante la ausencia de este estilo de liderazgo, me hacía yo mismo, me percibían como una persona débil, ¿no? Como un líder débil. Tuve que desaprender eso, sí. Wow. ¿Y en alguna empresa, en algún ejemplo de una empresa donde haya tenido que, o sea, justo en este desaprendizaje, que ayudar a la empresa en sí o personalmente a innovar? Sí, eso sucede todo el tiempo. Aquí sí es de todo el tiempo, es el pan de cada día, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Ahora lo tenemos que ir haciendo de una forma metodológica, estructurada y sistematizada, que no se sienta como yo soy el gurú de esto y te vengo a decir aquí lo que tienes que hacer porque soy yo, sino al contrario. Hemos aprendido una técnica bien interesante que es inyectar las ideas en la gente que puede presentarse más adelante en el proceso como posibles obstáculos a la innovación. Entonces, un ejemplo de esto también, digamos, hablando del Bombardier, estábamos diseñando un tren en México con un equipo de mexicanos en un plazo muy corto de tiempo, con una digamos, barrera en términos del tiempo, de la duración que teníamos del proyecto, muy fuerte. Y sabíamos que el director del proyecto, que era un americano, John Prosper se llama, que vivía en Minneapolis, venía a México a ver el desarrollo de ese producto
2 veces por mes. Y sabíamos que él podía hacer el que empujara el proyecto. Teníamos un plazo solamente 9 meses para terminar con un diseño y producto muy complicado, extremadamente complicado. O podía ser el promotor de nuestras ideas. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo? Y realmente lo que hicimos es, ¿tenemos tiempo? O sea, para un ejemplo rapidito. Sí, claro. Sí. Un ejemplo muy así, digamos, muy real. Estábamos diseñando la consola de abajo, digamos, donde está el operador, ¿verdad? Está la consola inferior y la consola superior, que es la cabina del conductor. Y estábamos diseñando eso y nosotros teníamos unos insights que habíamos hecho en la investigación etnográfica previa al inicio del desarrollo del producto, en donde la gente en Estados Unidos tiene prohibido comer y beber dentro del transporte público. Okay. Pero lo que vimos es la confirmación de que todo mundo come y todo mundo bebe dentro del transporte público, incluyendo el conductor. De hecho, es el peor de todos, es tiro por viaje, de verdad, porque llega a su terminal y se baja y se compra un burrito, una coca y se vuelve a subir y se lo consume mientras está viajando. Yeah. Hay un riesgo de que tire líquidos en los paneles de instrumento, que es evidentemente la razón por la cual está prohibido. Sin embargo, no le interesa eso. ¿Cómo podíamos? Porque en la especificación decía que teníamos que tener, digamos, contemplado este factor. Entonces, lo vimos nosotros en la investigación que hicimos. ¿Y cómo le podíamos inyectar una idea al director del proyecto? Lo hicimos de la siguiente forma. Estaba la consola y habíamos puesto unos como orificios en la parte de atrás, unos huecos que nosotros disfrazamos. Dijimos, aquí vienen las hojas del conductor, que el conductor las agarra aquí y ven qué estación abre la puerta del lado derecho y qué estación abre la puerta del lado izquierdo. Y la justificación era cuando los conductores lo ponen un clip aquí en el visor, pero con el viento se vuelan. Entonces, por eso mejor las ponemos atrás. Y John Prosper dijo, pues está interesante. Sin embargo, en una de las visitas que hizo, estaban estos orificios y yo le pedí a mi gente que pusiera ahí un refresco, o sea, una coca o lo que fuese, ¿no? Y ahí los ponían, eran 2 orificios, entonces uno puso un jugo, un Gatorade o un refresco. Entonces llega John Prosper y dice, ¿y Jorge? Y pregunta por mí. Entonces Jorge, entonces me dice, ven acá. Y me saca de la sala el director del proyecto y me dice, ¿viste que en tus famosos orificios estos para las hojas del conductor, tus empleados pusieron aquí refrescos? Le dije, John, perdón, yo no estoy ahí todo el tiempo, es que no hay dónde ponerlos, o sea, no tenemos mesas, pero ahorita les digo que lo quiten, no te preocupes. Me dice, no, por eso te saqué. Dice, porque quiero que esto, a ver, ¿qué te parece la idea? Dice, me acaba de ocurrir. Y me dice, ¿qué te parece si decimos en la especificación que son las hojas de conducción? Pero tú y yo sabemos que la gente, sobre todo los conductores, la van a usar para poner ahí sus refrescos. ¿Cómo ves? Y le digo, John, eres un genio. Con razón eres el director del proyecto. Y yo entonces infló como pavo real y descubrí yo, esa es la mejor forma que tenemos de ganarnos a un promotor, a un evangelizador de las ideas y no al revés, al quien tengas tú que bombardearlo con es mejor de esta forma en lugar de la especificación que tú nos estás pidiendo. Y cada idea que teníamos nosotros de cambiar la especificación, se la vendíamos a John como que hubiera surgido de él, de esa persona, ¿no? Claro. Y John estaba feliz. Al final del proyecto me dice, nunca en mi vida había tenido la oportunidad de ser tan creativo como aquí. Sí, John. Sí. Y de verdad estaba feliz de la vida, ¿eh? Wow. Él quedó encantado de la vida del proceso. Esta es la forma que tenemos nosotros de evitar que las personas que sabemos que se van a oponer, realmente hacerlas partícipes de estos procesos. Que las soluciones vengan de ellos. Se las vas inyectando poco a poco. Y es la mejor manera porque al final tú les preguntas, ¿y esta idea? Dice, bueno, se me ocurrió a mí. Dice, bueno, no toda, pero sí se me ocurrió a mí. Y tú sí, está bien, pero bueno, eso hace que nadie sea un detractor del proyecto. Me encanta. Pero también eso implica como quitarse un poco, creo yo, la responsabilidad de el ego un poco personal que de pronto puede haber, ¿no? O sea, que bueno, al final nosotros lo implementamos, o sea, lo dijimos, pero pues alguien más se llevó como ese crédito, ¿no? Mira, la innovación demanda anonimato. O sea, ahí sí te tienes que quitar el ego. No eres un diseñador tipo, sabes, un Pininfarina de Pininfarina de Ferrari o un Giorgio Giugiaro de los carros estos, digamos, italianos también muy famosos. No eres un diseñador de marca. O sea, sí tienes que ceder al anonimato. Y esto evidentemente tiene que ver con los egos de las personas. Nosotros teníamos un problema en Bombardier
los diseñadores, y yo soy diseñador industrial de licenciatura, pero tienen un ego muy grande. Y cuando terminamos el producto que lo estábamos exhibiendo en Las Vegas, terminó un producto que fue muy premiado y todo, entonces se exhibió en Las Vegas como un producto multipremiado. Cuando entrevistaban a algunos de los compañeros, íbamos 5 en el equipo, cada uno decía, sí, pues es mi diseño, ¿no? Uh-huh. Y cuando me entrevistan a mí, que soy el director del proyecto y el jefe de todos ellos, yo les dije, me dice, en realidad es su diseño, ¿verdad, doctor? Y le dije, no. Este es diseño de 125 personas que participaron en el proyecto. Todas ellas tienen que ver con este proyecto. Yo no soy más que... tuve la oportunidad de estar en el lugar correcto para poder hacer este proyecto realidad y contribuir con lo que yo sé hacer en esto. Básicamente era y lo dije muy claro, muy fuerte enfrente de todos, como diciendo, señores, quítense esa necesidad de decir, este es mi producto, mi diseño, soy la estrella de este equipo, porque el anonimato en este momento es más importante que nuestro ego, digamos, que nos invita a seguir presumiendo algo que solamente contribuimos una parte, ¿no? Sí. Entonces sí, es muy cierto eso. El ego es un obstáculo a veces complicado. Sí, bastante, ¿no? Pero está lindo. O sea, darse como ese espacio para... Pues sí, al final como que... Pues no sé, creo que a muchas personas como que les da miedo justo esto, ¿no? De que si no... me reconocen tal vez, como que me voy a como quedar un poco atrás quizás. Sí. Entonces, pues al final creo que pues todo va teniendo como su recompensa en su momento, ¿no? Sí, claro, siempre hay, digamos, esta posibilidad de ser reconocido como parte del equipo y que tú sepas, digamos, en qué parte contribuiste, pero uh-huh. Está muy claro que el proceso mismo te va diciendo qué es lo que tú puedes ir interviniendo y de qué forma generas valor en el proceso mismo. Si tu generación de valor es hacer que la gente aporte sin necesidad de poner su firma en todo lo que hace, esa es tu aportación, que era la mía realmente, ¿no? El hacerles ver que todo es un trabajo en equipo real y que los nombres simplemente son parte de una estadística nada más. El mérito, claro, está, digamos, en cada uno de ellos porque lo ponen en sus portafolios, su currículum, pero el proyecto es de un equipo de trabajo. Sí, es difícil a veces el poder ceder ante estas cosas porque... es una condición humana, ¿no? Uh-huh. El reconocimiento, requiere reconocimiento. Entonces, lo que hemos hecho en muchas empresas es hacerles un reconocimiento de una forma que se sientan más allá de la palmadita en la espalda, se sientan bien, sin necesidad de que tengan que inflar su ego diciendo esto es idea mía o esto es un producto mío, ¿no? Uh-huh. O sea, y esto hace posible que nosotros empujemos mucho las iniciativas de participación de gente que sabemos que no es tan creativa, pero que al hacerlas parte de todo esto, las convertimos en parte de la solución y se va diluyendo esta necesidad de exaltar tu aportación porque sabes que más gente participó y hasta te da pena de repente decir, pues es mi diseño o es mi idea, es mi producto, mi solución, porque sabes que es producto de más personas, ¿no? Sí. Sí. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo hacen este reconocimiento? Sí, mira, por ejemplo, un reconocimiento típico de comportamiento, de buen desempeño, de creación de valor, que es innovación, sucedió en BMW, en la planta que está en San Luis Potosí, cuando todavía estaban construyendo la planta, que es una planta inmensa de 300 hectáreas, ellos tenían un problema muy grave, que era la rotación de personal. Fíjate, increíble. Apenas tenían, yo no sé, en ese entonces yo creo que 1,200, 1,000 empleados, y los empleados recibían un entrenamiento de la estación de trabajo en donde iban a trabajar y recibían un certificado, ¿sí? Y este certificado, pues decía, completaste el entrenamiento en BMW, tal, que te capacita y te habilita como operador de tal máquina, ¿no? Listo. Y con ese reconocimiento, con ese certificado, renunciaban. Y entonces nos llama la directora de Recursos Humanos para preguntarnos qué podemos hacer, qué puede ser el design thinking para evitar esto. Y le digo, pues es que ¿usted de casualidad sabe dónde se van estas personas? Me parece absurdo que teniendo un contrato de trabajo, ya tienes todo tu certificado y todo, renuncies. Me parece aberrante, absurdo. Me dice, no, claro, sí sabemos a dónde se van. ¿Y a dónde se van? Y dice, mire, aquí a 2 kilómetros en este polo tecnológico, en San Luis Potosí, está General Motors. Y ellos se van allá a General Motors porque General Motors les ofrece el 10% más de salario que lo que les ofrecemos aquí cuando presentan su certificado de capacitación. Wow. Y entonces yo le digo a la de Recursos Humanos, entonces no tienes ningún problema.
ofréceles el mismo 10% y seguro que se quedan contigo. Y eliminas esa rotación. Dice, ese es el asunto, Jorge. Es por eso que te llamamos. ¿Cómo podemos hacer para que la gente permanezca aquí por la pura pasión por la marca? Nosotros sabemos muy bien, pero nosotros decimos que en un plazo de menos de un año, estas personas que se van allá con el 10% más, van a terminar ganando en menos de un año más del doble de ese 10%. O sea, por la escala que tenemos de incrementos por objetivos logrados. Así que lo que queremos es que vivan la pasión por la marca y que lo sientan, que es el sentido de pertenencia y copropiedad y todo, al igual que lo hacen en Alemania o en Brasil. Y entonces, bueno, pues qué interesante, ¿no? Entonces me tocó entrevistar a un muchacho que era un millennial, estaba trabajando en una línea de producción, haciendo un ajuste de tuercas, y me tocó entrevistarlo y el tipo era muy grosero conmigo. O sea, estaba en un banquito y ni siquiera me pelaba bien cuando estaba yo hablando, y hago la historia corta. Cuando yo me voy porque estaba un poquito esperado de hablarle y que no me contestara, lo sentí como ofensivo. De repente se para, un cuate muy alto, flaquito, y me dice, Jorge, dice, te voy a hablar de tú, como tú me dijiste que te hablara. Le dije, sí, no, ningún problema. Me dice, bueno, te voy a decir dos cosas muy rápidas. La primera es que este 10% que tú me dices, o sea, esto que tú me comentas, esta situación, efectivamente yo tengo aquí una carta de intención de General Motors de contratarme. Y el 10% que a lo mejor para gente como tú no es nada, para mí, para mi esposa, son todo. O sea, pregúntale a mi esposa, este 10% nos viene de maravilla para poder pagar la colegiatura de nuestras hijas mes con mes. Ella es la que lo hace. O nos viene de maravilla para el súper semana tras semana. Así que a lo mejor es posible que gente como tú, así ofendiéndome literalmente, me decía, esto no lo entiendas, pero para nosotros es muy importante ese 10%. Y voy a decirte otra cosa más, Jorge. Me dice, estoy hablando de reconocimiento, acuérdate del contexto. Me dice, ¿ves este carro que estoy ayudando a ensamblar? Le digo, sí. ¿Te gusta? Le digo, claro que sí, está hermoso. Era un BMW Serie 3 o algo así. Y me dice, bueno, yo sé muy bien, Jorge, que aún trabajando toda mi vida, trabajando 3 turnos, ahorrando todo lo que pueda, jamás voy a tener acceso a un carro como estos. Y eso me dice eso y se toca el pecho. Eso duele. ¡Pum! Entonces, estas observaciones en las entrevistas, como la que me está haciendo tú a mí, en estas conversaciones más que entrevistas, nosotros les llamamos, son insights así como interesantísimos. Más que ofenderme, yo dije, este cuate lo que necesita es un reconocimiento por el trabajo que está haciendo y aparte una posibilidad que vea el futuro que está trabajando aquí, este crecimiento que él necesita, porque es muy bueno. Bueno, te hago el cuento corto. 1 año y medio después que lo vi, nosotros diseñamos como parte de todo esto una cosa que se llama la redefinición de la palmadita en la espalda. ¿Cómo reconoces a gente que realmente hace muy bien su trabajo, que está creando valor? Y lo generamos como el empleado de la semana. Y el empleado de la semana iba a tener derecho a un incentivo. El primero que gana este reconocimiento es Javier, así se llama este chavo grosero que entrevisté. Y entonces se lo gana y yo le pregunté a las personas por qué lo nominaron. Es interesante. Él no podía nominarse, ni su jefe tampoco. Nadie de su área lo podía nominar. Lo tenía que nominar alguien de otra área en donde hubiera cierto conflicto de intereses. Okay. ¿Sabes? Entonces eso lo hacía muy interesante. El primero nominado fue Javier. Y entonces yo le pregunté a la gente, dice, ¿por qué lo nominaste? Y me dice, es que este chavo yo no sé qué tiene. Él ve cosas que nosotros no vemos. Siempre termina antes su trabajo antes que nadie. Y va pasando por las estaciones y nos va diciendo, mira, bájale aquí tuerquito un poquito más para acá y vas a ver que acabas media hora antes. Y lo hago y sí acabé. Y él no busca nada más que ayudar. Sin duda alguna es el empleado de la semana. Wow. Y entonces lo interesante aquí, ¿qué crees que le dieron como incentivo por ser el empleado de la semana? Su 10%. Su 10%. No, le dieron acceso a un BMW. Wow. ¿Te acuerdas que la última parte dijo, jamás voy a tener acceso a un BMW? Nosotros descubrimos que los millennials en gran medida no buscan ser dueños de algo, sino tener acceso a. Sí, tener acceso a. Y entonces esto fue un carro que acaba de llegar de Alemania para que se usara en México para ver la cuestión de los baches y ya sabes. Se lo dieron, o sea, como acceso, se lo dieron un jueves para entregarlo de regreso el martes y le pidieron que tuviera oportunidad de vivir la experiencia BMW.
Dice, te pedimos que llegues a tu casa y que por favor no lo metas al garage y le pongas una cadena con 8 candados que nadie lo vea. No, queremos todo lo contrario. Déjalo ahí estacionado en tu casa, como si nada. Si lo ponchan, si lo rayan, está asegurado contra todo. Tú no te preocupes. Tú vive la experiencia. BMW, llévatelo el fin de semana a la Huasteca, ve con la familia, pon el anafre, el perro y todo, váyanse de día a campo. O a ver fútbol o lo que tú gustes con los amigos. Vive la experiencia. Y por favor, el martes que traigas la camioneta de regreso, tráenos fotos para compartirlas. Eso lo hizo Javier y la gente veía las fotos y se contagió. Y sabía una cosa fundamental. Ellos no podían autonominarse, ni sus jefes, ni nadie de su departamento. Tenían que crear valor en otra área, de acuerdo al valor que ellos se ven, que sea, eso es innovación, y esperar que alguien los nominara. Año y medio después que había Javier, la redefinición de la palmadita en la espalda, lo veo en un pasillo y digo, Javier, me dice, doctor, ahora sí me hablaba de usted. Así todo. Doctor, ¿cómo está? Que no sé qué. Ya se le olvidó lo pelado, ¿no? Y le digo, bien, gracias. Me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo pensé que ya te había sido. Dice, no, doctor, dice, pues le hice caso a lo que me dijo que le diera oportunidad a la organización 3 mesecitos. Mi esposa casi se divorcia de mí porque dijo, eres un bruto, que no sé qué, que no sé cuánto, ya te lavaron el cerebro. Pero, bueno, pues es que luego ya obtuve ese reconocimiento que usted sabe que me dieron. Le dije, sí, felicidades. Me dice, no. Y le digo, y me lo he ganado, hice como 8 veces ese reconocimiento. Pero ya no quiero que me den un carro, porque en la colonia creen que soy narcotraficante. Llego con un BMW diferente cada fin de semana, pues obvio. Así que ya no quiero que me den un carro. Entonces pedí que me dieran otra cosa, porque estos incentivos tenían que ver con sus intereses personales. No los inventaba la empresa, eran diferentes para cada empleado. Teníamos que haber conversado con ellos previamente y entender sus insights, qué necesitan, ¿no? A lo mejor está, no sé, que como reconocimiento quiere que lo inviten a un partido de, no sé, Chivas América en el Estadio Akron y con su familia. Yo no sé, o sea, pueden ser cosas tan simples como esas, o un curso de inglés, o simplemente, más allá que le pongan un cuadrito en la empresa, pues simplemente que la gente lo reconozca como alguien que genera valor. Entonces, diseñamos una cosa que se llama el Muro de la Fama, donde se ponían ahí los que ganaban 3 veces este premio, estaban en el Muro de la Fama, y es aspiracional, y la gente se muere de ganas de estar ahí, en ese muro. Javier está ahí, fue el primero, por supuesto. Entonces, este es el famoso reconocimiento, la redefinición de la palmadita en la espalda. Es muy sencillo, porque a la empresa de dinero no le costó nada, Javier ahora gana cerca del 25% más de lo que hubiera ganado en General Motors, porque ha subido de puestos muy rápidamente, ya tuvo un entrenamiento en Estados Unidos, lo mandaron a Alemania, mejoró su inglés. El tipo va subiendo como la espuma, es muy bueno en realidad. Se lo merece todo. Pero otros colaboradores, otros compañeros de él, crecieron en función también de esta idea de poder generar valor a otras personas más y ser reconocidos por esas actividades. Entonces, la palmadita de la espalda no viene de tu jefe, viene de gente que realmente se da cuenta de que este cuate sí hace muy bien las cosas y es un excelente compañero, ¿no? Genera mucho valor a la organización. Y hay entonces toda una cultura de generación de valor en la organización basado en la famosa redefinición de la palmadita en la espalda. Vaya, me gusta. Interesante, muy interesante. Y hablando, ahorita mencionaste un poco de design thinking, ¿no? Ese concepto de esto, ¿cómo ha impactado en tu vida o qué rol ha tenido en tu vida? Mira, es interesante porque el design thinking no es nuevo en México. O sea, el design thinking, desde que se estudia las carreras de diseño, y estoy hablando hace más de 60 años, en Ciudad de México, en Guadalajara, estoy seguro que en Mérida debe tener por lo menos unos 40 años de edad. El famoso pensamiento de diseño, la forma que tenemos los diseñadores de pensar, que es una lógica intelectual diferente a la analítica de un ingeniero, por ejemplo. No es que una sea mejor que otra, son lógicas diferentes. Ves las cosas de una forma diferente. Eso ya tiene tiempo. Lo que no se, vaya, de alguna manera no se, diría yo, consolidaba o se aprovechaba al 100%, era utilizar esto como una metodología. Cuando yo entré a trabajar a Bombardier, que te comentaba,
y que vi que el periodo que teníamos para desarrollar todo el tren completo eran solamente 9 meses, cualquiera que tuviera tantitita experiencia en la industria decía, este proyecto es de mínimo 2 años. No sé quién aceptó hacerlo en 9 meses, porque las multas eran de $100,000 diarios por pasarte después de los 9 meses. Y el responsable era yo. Entonces, cuando me enteré de todo esto, yo dije, yo voy a renunciar. O sea, porque no podemos hacer este proyecto en 9 meses con la gente que tenemos aquí. No podemos. Aparte de una serie de requerimientos dificilísimos. Entonces, fui con mi jefe y me salió muy mala estrategia porque le dije, traía mi carta de renuncia. Así la traía. Le dije, yo voy a renunciar. O sea, este es un proyecto que no sé quién lo aceptó, pero es un proyecto imposible. Entonces, yo estaba listo para renunciar. Y le dije eso, no puedo aceptar ese reto, creo que estamos poniendo en riesgo la permanencia aquí de muchas personas en la organización, inclusive la supervivencia de Bombardier, aceptando ese reto, no lo podemos hacer. Y me dice, dame soluciones, no me des los problemas, los conozco. Y le dije, la única solución es aplicar métodos del Design Thinking. Estoy hablando de 1999. Okay. Así, ya tiene 20 y tantos años esto. Y me dice, Design Thinking entonces. Y yo esperando que dijera, es que no sé ni qué es eso. Y le dije, pues entonces mira, aquí está mi carta de renuncia, ¿no? Me dice, todo lo que necesites, vamos a utilizar Design Thinking. Y yo dije, ¿para qué dije eso? Y mejor no me hubiera dado la carta ya. Exactamente, Chihuahua, y la carta de ahí guardada. Entonces, pues necesito hacer una etnografía y esto y lo otro y todo me dijo que sí. Y que trabajar en tiempo real con un sistema que se llama CATIA. Necesito empleados de la red de compras de tal, porque así trabajamos en Design Thinking. Son equipos multidisciplinarios de diferentes áreas. Y me dice, pero ¿cómo justificas, Jorge, que haya alguien de compras ahorita en el proyecto cuando ellos todavía no saben ni qué van a comprar? Le digo, no, lo que necesitan hacer es enterarse de cómo va el proyecto para que vayan buscando proveedores que seguramente ahorita no tienen allá. El de finanzas necesita saber cómo va a financiar los prototipos. El de métodos necesita saber qué tipo de plantillas va a hacer desde el día 1, desde el primer día. Entonces hice equipos multidisciplinarios que le llamamos células de innovación, 17 de estos equipos. Me hizo caso mi jefe en todo. Design Thinking. Ese es el Design Thinking. Los prototipos que te estaba comentando en donde John Prosper se subió y todo, eran de cartón corrugado. Eran así, literal. Le pusimos una capa de espuma de poliuretano, pero era todo cartón corrugado y fotocopias para hacerlo todo a velocidad. Digo, todos los conceptos de Agile y todo ni siquiera se mencionaban y nosotros ya lo estábamos haciendo. El Design Thinking ya lo estábamos haciendo. Fuimos a Minneapolis a hacer estas etnografías y obtuvimos insights a partir de la observación y de videos y cosas de este tipo que fueron claves para que el proyecto se resolviera de la mejor forma posible. Y lo hicimos en 9 meses exactos. Wow. Y finalmente resultó ser, hoy en día es el tren más rentable de toda la Unión Americana y es referencia a nivel internacional. Lo hicimos ahí en Bombardier, un equipo de mexicanos 100% en un plazo récord de solamente 9 meses. ¡Wow! ¡Qué increíble! Muy padre, sí. Así que el Design Thinking funciona y funciona muy bien. Ahí es donde entro yo, digamos, en el mundo del Design Thinking porque algo que yo tenía como dudas si realmente se podía aplicar o no, antes de eso no lo había aplicado realmente en términos profesionales, sale un proyecto tan galardonado y premiado como estos. Digo, evidentemente sí funciona esta metodología, hay que seguirla utilizando. Entonces yo renuncio a Bombardier, abro mi propia empresa que es Win Innovation y utilizo el Design Thinking como mi herramienta de evolución, de progreso, de creación de valor en todo tipo de organizaciones. Es así. ¿Qué pasos son indispensables de Design Thinking para innovar con éxito? Si tú te fueras a IDEO, que son los que hicieron famoso el término cuando generan la escuela de diseño en Stanford University, con quienes he trabajado, por cierto, te diría que son básicamente empatía, después, digamos, la parte de síntesis, ideación y prototipado, básicamente a través de iteración. En México, al menos en México y mi experiencia, que ya tiene bastante tiempo, yo le agrego algunos ingredientes y no necesariamente sigo esa receta como tal. Básicamente contextualizo primero, o sea, entiendo el contexto, lo primero. El contexto significa contra quién estoy compitiendo, qué tendencias hay hoy y qué tendencias vienen del futuro, que llamamos tendencias emergentes, y lo entiendo claramente como oportunidades de innovación. 2, entiendo al usuario. Al usuario lo entiendo con
conversaciones como la que estamos teniendo, sin necesidad de tener una computadora ahí, porque lo tengo aquí, si les llamamos tópicos de conversación. Y espero que la gente exprese lo que siente, lo que piensa, lo que teme, etcétera, de una forma totalmente libre. Sí, lo único que tengo es un celular que está grabando la conversación bajo la autorización de esa persona. Es todo. Y esas conversaciones me permiten a mí, junto con la observación situacional, o sea, el análisis observacional, entender muchas necesidades de la gente que ellos no son capaces de identificar, que no son capaces de explicar porque no las saben, que las tienen, que llamamos necesidades tácitas y latentes. Entonces, yéndonos por pasos. Entendimiento del contexto, análisis de tendencias. 2, entendimiento del usuario, identificación de necesidades tácitas y latentes, generación o extracción de insights. Estos se transforman en oportunidades, ¿sí? Y las oportunidades son la materia prima para las diferentes sesiones de ideación. Desde ideación de solución directa hasta ideación disruptiva, trabajamos con algunas técnicas como el efecto Medici, la asociación forzada de ideas, etcétera, para poder generar elementos divergentes que nos permitan explorar muchas posibilidades que de otra forma no se explorarían. El Design Thinking tiene una característica bien interesante, que es salir del mundo de las limitaciones para entrar al universo de las posibilidades. Entonces, este pensamiento divergente hace que mucha gente se sienta incómoda con estos periodos de incertidumbre, de que no sé, no estoy tocando tierra firme, no sé dónde ando. Y es parte, digamos, de este aspecto de pensamiento divergente, pues puede ser pensamiento convergente. Entonces, resumiéndote, entendimiento del contexto, análisis de tendencias. Entendimiento de la persona o del consumidor, del usuario. Entendimiento de necesidades tácitas y latentes. Insights, hallazgos, revelaciones. Oportunidades, ideación, prototipado, evidentemente, y validación directa con los usuarios o consumidores. Y ahí estás listo para poder generar una ruta de implementación de las soluciones que hayas generado. Ya. Y en el último paso ya analizan si realmente funcionan las cosas y suele haber cambios de pronto. Siempre hay cambios, sí, pero no son cambios radicales porque todo el tiempo estás aprendiendo. Estás aprendiendo, y cuando digo aprender significa que la iteración es parte del proceso de aprendizaje. No le llamamos prueba y error porque no es prueba y error. Tú tienes una hipótesis, la transformas en algo que quieres probar con usuarios reales, es prototipado y validación. Aprendes cosas de los usuarios, los hacemos en muchos ámbitos diferentes. Aprendes de ellos, nuevamente iteras, es decir, mejoras la propuesta que tenías previamente y llegas a un punto, está lista esa propuesta para salir al mercado, ¿no? Entonces así es como lo vamos haciendo. Ya. ¿Y cuáles son esos errores que las organizaciones suelen cometer para que no se logren transformar o innovar? Los modelos mentales que hablábamos, las creencias de que las prácticas que han hecho en los últimos 10 o 15 años siguen vigentes todavía, que a veces sí son, pero la mayor parte de las veces, lamentablemente, ya no son prácticas que te permiten seguir evolucionando. Al contrario, te están deteniendo. Los errores que más cometen las empresas, bueno, hay 2. Ven la innovación como un bicho, así, ¿sabes? Ese es como un virus que se mete, y entonces todos los anticuerpos luchan contra ese virus y te quieren expulsar, ¿no? Imagínate así es en las organizaciones. Todos están así como que en contra. ¿Por qué? O sea, ¿qué van a hacer aquí? Si así estamos bien. Y no saben que realmente la empresa va para abajo. Digo, ahorita, bueno, muchos de mis clientes me contratan justamente porque la empresa está dejando de vender, porque ha dejado de tener una rentabilidad importante, porque no está desempeñándose como hace 10 años. Y claro, queda claro que el contexto cambió y tú no. Sigues pensando que estas prácticas siguen siendo vigentes y no son más. Entonces, es el pan de cada día para nosotros el pensar que la empresa cree que estos modelos mentales, estas creencias personales, estas formas de trabajar se mantienen vigentes hasta el día de hoy, cuando dejaron de serlo hace 5 o 10 años. Y es parte de primero generar conciencia, pero dar herramientas para que podamos explorar nuevos caminos de creación de valor y nuevos caminos de innovar. ¿Y cómo se puede construir esa cultura? O sea, que ya sea como, digo, es obviamente un proceso, ¿no? Pero sí. ¿Cómo llevan a las personas a
a tener esta apertura para transformarse, para innovar? Tenemos que, evidentemente, hacerles ver que eso tiene un valor. Y entonces tenemos una estrategia de celebrar victorias tempranas. O sea, no podemos esperarnos porque la innovación tiene un impacto en el largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, más ventas, pues en un año o dos. Ahorro importante de costos de operación, pues en un año, una cosa así. Entonces, ¿cómo mides eso antes de que la gente... Entonces, vamos celebrando victorias tempranas. Por ejemplo, ahorraste en un proceso que era muy sencillo de identificar. Listo. Esto lo celebramos como si hubiéramos ganado el campeonato del mundo. No tanto, ¿no? Pero bueno. Y la gente siente bien, siente que ahí va trabajando en eso. Poco a poco se va construyendo con pequeñas acciones, pero repetidas, con pequeños logros repetidos, una cultura. Y esta cultura es evidentemente la que va transformando la organización. Porque tú no puedes transformar la cultura de una organización por decreto. O sea, a partir de hoy vamos a ser innovadores y vamos a solamente hacer actividades, digamos, con cuidado al medio ambiente. O sea, por decreto no lo vas a hacer. Sí. Entonces tiene que ser parte de una cultura que gradualmente se va viviendo. Se van viviendo los valores, se van viviendo estos propósitos alineados personales, corporativos, y se van viviendo la innovación. Igual forzar un poco esto, ¿no? Como que la transformación de que casi de un día a otro, de que ya vamos a hacer esto, ¿no? Hace que no puedan sostener, ¿no? Como esta cultura de innovación. Sí, obvio. O sea, digamos, si tú tienes proyectos que generalmente hacemos con gente de ahí. Yo soy un consultor y llevo a mi gente a veces para trabajar en algo, pero complementando lo que ellos hacen. No, ya hace tiempo que dejamos de decir, yo lo hago todo y tú ya nada más fírmame a mí los cheques de que aquí lo vas a hacer. No, eso no funciona más, no, nunca funcionó. Entonces los hacemos copartícipes de todo, ¿no? Llamamos todo esto el fenómeno de co-creación y co-innovación. Dejamos de pensar en el IQ personal para pasar a pensar en el IQ colectivo, y lo hacemos con la organización. Cuando ellos se sienten parte de todo esto, se convierten, como te comentaba, en evangelizadores del cambio. Y lo van haciendo porque están convencidos, no porque lo dijo Jorge nada, sino están convencidos de que es la mejor forma. Pues lo han hecho y vieron que hay logros, aunque son pequeños al inicio, pero son logros importantes. Y hay ahorros, o hay, por ejemplo, consiguieron lanzar al mercado un producto antes que la competencia y les representó ingresos adicionales. Cuando logran todo esto, evidentemente... la cultura ya está en ellos, así es como este es el camino nuevo que tenemos que seguir. Y hay ejemplos de empresas medianas que realmente una vez que incorporaron todas estas estrategias de innovación, así tal y como te las comenté, se salvaron, por ejemplo, de la bancarrota en la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, de la industria de la hospitalidad, un mariachi, por ejemplo, o una hacienda de eventos donde ya nadie quería ir y nadie quería contratar mariachis porque escupen y pues era riesgo de contaminación. Sí. Entonces, que estaban a punto de desaparecer, hoy en día, y bueno, durante la pandemia crecieron como la espuma con estas mismas técnicas. El mariachi vendía serenatas en línea y se hicieron famosos, se llaman gema negra, el mariachi. Porque uno piensa en el mariachi con, ¿sabes? Panzones, con la camisa que está reventándose, bigote aguamilero, chaparritos. No, y estos eran mariachi como el Divo, haz de cuenta, ¿no? Así todos galanes con la barbita y así, guapísimos. Y tenían una hermana, mariachi Gema Negra, que también es muy guapa. Y entonces hicieron YouTubes, o sea, con serenatas personalizadas. Hicimos toda una estrategia de design thinking ahí y siguen vendiendo hoy en día. Bueno, después de la pandemia siguen siendo mariachi, pero venden sus serenatas como no tienes idea. Wow. No tienes idea cuántas serenatas venden ellos, porque descubrimos juntos un nicho que no sabíamos que existía. La gente que no quiere decirle a la persona que le da serenata quién es. Por ejemplo, amores prohibidos, infidelidades, mucha gente que no sale del closet, o sea, gays, hombres o mujeres, que se le declaran a través de la serenata al amor platónico que tienen por ahí, pero no se atreven a hacerlo en persona. Y es un mercado que no tienes idea. Wow. O sea, los llevó a hoy en día, de verdad, son muy famosos. Venden serenatas en Rusia, en Australia, en Brasil, en todos lados. Wow. Increíble. Sí, en serio. Y la otra, la hacienda de Compostela, que está entre Querétaro y Ciudad de México, que estaban a punto de quebrar, cerrar todo. Debían mucho dinero porque habían ampliado las instalaciones, no sabían que venía la pandemia y debían mucho dinero al banco. Y estaban despidiendo empleados y pobrecitos.
Y ahí mismo, in situ, en el momento tal, con todo este procedimiento que te comento, con las tendencias y todo, desarrollamos un concepto que se llamó raicesmexico.com, así se llaman todavía, y hicimos unas especies así como con la tendencia del glamping, unos domos, al principio muy mal hechos porque había muy poco presupuesto y la gente quería, y después los hicimos de una forma ya más sofisticada y todo. Y este Raíces México resultó ser un éxito para mucha gente que quería viajar de Ciudad de México a un lugar donde no tuviera contacto con nadie más, porque esos domos y están separados uno del otro en un ambiente padrísimo, con vegetación de ahí, de esta región, pero son como 300, 400 metros entre domo y domo. Entonces ahí pueden estar sin ningún riesgo de contaminación y que se les llena todo eso. Los 6 domos que hicieron inicialmente los terminamos de fabricar en junio del 2020 y cuando yo quise rentar uno porque quería ir con mi familia, me dijeron, Jorge, te toca hasta abril del año que viene. Wow. Todo lleno. Lista de espera. Entonces, y todo. ¡fum! Sí, exacto. Y ya con tanto éxito que creo que están haciendo un Raíces México, creo que aquí en Mérida y en Oaxaca, no estoy seguro dónde, pero el concepto es tan exitoso para ellos que lo están replicando en diferentes partes de la República, con las experiencias propias del lugar donde lo están haciendo. Wow. O sea, salieron de la crisis y crecieron como nunca. Increíble. Con estas mismas metodologías. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, padre. Está muy padre. Sí. Y ya para ir cerrando, ¿qué puede aprender la educación del mundo corporativo y viceversa? Mira, pues sí, evidentemente la forma de pensar. Diríamos, una empresa tiene una orientación por los negocios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se le llamamos business thinking. Y muchos, digamos, personas que se consideran así como que los artistas de la organización, lo que sea, son los creativos, etcétera. Aquí están, o sea, creative thinking y business thinking. Bueno, en medio está el design thinking, que digamos como que balancea muy bien y genera valor tanto para la parte creativa, como, o sea, la parte de innovación, vamos a llamarle, como para la parte de los negocios. O sea, no deja una cosa de lado en cuestión de la otra. ¿Qué tienen que aprender las empresas del design thinking? Que evidentemente se puede generar valor, no a expensas de vender cosas que no quiere la gente. Sí, mira, una cosa en la que yo estoy en contra, y a veces yo le tengo que decir que no a una organización, porque me dice, yo lo que quiero es que utilicemos el design thinking para que lo que yo vendo, lo venda más. Y entonces yo analizo lo que venden, por ejemplo, ahorita el caso que estaba viendo ahorita de caramelos, digo, es que es un producto dañino para la salud por todos lados. Y tú me estás pidiendo estrategias para empujar ventas de algo que nadie quiere ni necesita. No, gracias. Sí le entro si nos permites generar nuevas categorías. Por ejemplo, caramelos, pero que tengan funcionalidades, que no tengan azúcar, que sean diferentes, que generen experiencias diferentes, con gusto lo hacemos. Que fue lo que finalmente hicimos con Dulces de la Rosa. Pero hay empresas que no quieren absolutamente, aquí no le toques nada absolutamente, yo lo único que quiero es vender más. Así. Y pues evidentemente como no quieres que... ¿Y por qué no lo has logrado? O sea, si tú eres el especialista, digamos, comercial, si llevas haciendo esto. O sea, entonces, cuando un producto no tiene, o un servicio no tiene valor, y que se intenta empujar, digamos, las ventas con fuerzas de ventas, con llamadas por teléfono, con gente que te está molestando día y noche con llamadas de esta nueva tarjeta, este nuevo servicio, este nuevo hotel, que dices, no quiero saber nada de esto porque evidentemente su producto tiene tan poco valor que necesitan empujar las ventas de esa manera. Este mundo, digamos, del business thinking, que yo le llamo, es el que más necesitaría, digamos, del design thinking. Yo no tengo nada en contra de que vendan y vendan mucho, siempre y cuando generen valor. Siempre y cuando lo que ofrezcan, servicio, producto, experiencia, tenga un valor real, intrínseco para el usuario. Ahí con muchísimo gusto entramos y los ayudamos a que lo generen. Porque al final de cuentas es lo que hace el design thinking. Hace visible el valor del producto, del servicio y hace deseable el producto. Terminas vendiendo sin vender. Lo de las serenatas que te comentaba, la gente hace colas en línea. O sea, necesitaron así como casi dicen, necesitamos, Jorge, digo, ¿por qué no entre nosotros mariachis? Me dice, es que necesitamos que se parezcan a nosotros. Le digo, pues búscalos. Porque dices, son tantas las demandas, ya no nos da tiempo todo el día para generar tantos videos que nos piden. Ya no tenían que empujar la venta de vendemos canciones, señores, somos un mariachi más aquí en Tecatitlán, en Guadalajara, o sea, en Cocutla. No. Tenía una cola ahí de lista de espera de varios, o la lista de espera que te digo de Hacienda de Compostela.
vende sin vender. Con esto cerramos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a tu audiencia también. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Se oye muy bien con estos. ¿Mande? Como reductores de sonidos tan padrísimos. Sí, ¿verdad? Sí. Está muy cómodo. Sí, muy cómodo.